Apreciados amigos y hermanos, nuevamente estamos aquí grabando algo que creo que nos va a ayudar. Y vamos a leer aquí en Isaías capítulo 64, versículo 7 al 9, que dice así: Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de nuestras iniquidades. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Queridos hermanos y amigos, esto indica lo que nosotros somos. De alguna manera, todos nos hemos alejado de Dios, o nacimos alejados de Dios, y después, ya como grande, vivimos de acuerdo a nuestra voluntad y no a sus principios. Y aquí nos dice que Él se retiró de nosotros no porque Él quiso, sino porque nuestras maldades nos alejaron de Él. Y Él no podía hacer nada, a menos que nosotros pudiésemos reconocer nuestros errores. Y ahí en el versículo 9 dice: No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de nuestras iniquidades. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Quiera Dios que con su ayuda, con su poder, podamos llegar a ser pueblo de Dios y vivir de acuerdo a su misericordia y a su amor. Aquí la palabra de Dios es clara. ¿Cuánto nos ama Dios? Aquí en Isaías 63 nos muestra el amor de Dios sobremanera. En el versículo 7 dice: De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia su pueblo, que les ha hecho según su misericordia, según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Si nosotros realmente nos hemos arrepentido, Dios nos perdona, y en su inmenso amor, en su amor grandioso, nos llama nuevamente hijos suyos, su pueblo. Y por eso que Él está dispuesto, cuando Él dice que somos hijos suyos, Él está dispuesto acá, como siempre lo he leído muchas veces, pero Él, ¿por qué? Aquí dice en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, si nosotros nos arrepentimos y de verdad dejamos que Él obre en nosotros, no lo podemos hacer por nosotros mismos, por eso Él tiene que obrar en nosotros. Y aquí dice el Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. El espíritu de su Hijo es el único que nos puede ayudar. A través del espíritu del Hijo de Dios, nosotros podemos llegar a ser verdadero pueblo de Dios. Y aquí en la palabra de Dios, en 2 de Corintios, capítulo 3,
versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Por qué el Padre quiere enviar su Espíritu a nuestros corazones? Para libertarnos del pecado y para tener esa tranquilidad que ya no estamos condenados por el pecado, sino que Cristo morando en nuestros corazones podemos llegar a ser hijos de Dios y su Espíritu permanecer en nosotros. Y este es lo que nosotros todos queremos. Y dice aquí el versículo, a ver, aquí lo voy a ver, el versículo, dice, mire acá lo que dice, es tremendo cómo nosotros a veces podemos equivocarnos. Dice el versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador, y es nuestro Salvador. Y el 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. ¿Quién es el ángel de su faz? Es el Hijo de Dios, el que estaba con todos sus hijos allí en el que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová se manifestaba en esos tiempos. Entonces, en toda angustia de ellos fue angustiado. ¿Quién? El Hijo de Dios. El ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero acá viene lo que leí al comienzo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, cuando nosotros, ¿y él cómo pelea contra nosotros en el sentido para salvarnos? Cuando el pueblo de Dios se rebeló contra él, ¿qué pasó? Dice acá, más ellos fueron rebeldes. Cuando se rebelaron contra nuestro Padre Eterno y su Hijo amado, Dios permitió que hubo muchos casos en que el pueblo de Dios sufrió las consecuencias de alejarse de Dios, de rebelarse contra Dios. Pero voy a nombrar una, por lo menos, cuando en los tiempos de Israel, el pueblo de Dios ya era una nación, se rebeló contra Dios, empezó a rebelarse y alejarse después de haber tenido reyes como como David y Ezequiel, que tuvieron momentos de estar muy aferrados a nuestro Dios, y otros reyes que fueron fieles reyes del pueblo. Pero lamentablemente con el tiempo se fueron alejando más y más, y Dios permitió que el reinado de Babilonia fuera contra su pueblo. Y allí es cuando él dice que aquí lo leí, dice así, mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Es decir, que él permitió que otras naciones enemigas del pueblo de Dios, y esa es la manera él que tiene de salvarnos, fueran contra su pueblo, contra Israel, destruyeron inclusive Jerusalén, el templo, se llevaron no se llevaron las tablas de la ley porque Jeremías las escondió en una cueva por allí, y por allí todavía deben estar. Pero fue tomado todo, fue lamentablemente la nación de Israel fue destruida. Y acá dice,
hicieron enojar su Santo Espíritu. Hicieron enojar a Cristo, hermano. Y Cristo, que quería, impotente, quería ayudarnos, y nosotros no le dejábamos. Y después de un tiempo, bueno, se cumplieron los 70 años que Él permitió que pasaran ellos allá el cautiverio, y después los libertó. Y empezaron nuevamente a reconstruir el templo, la ciudad de Jerusalén, y la construyeron porque para los días de Jesús estaba todo construido. No era lo mismo que el primer templo que hizo Dios a través de Salomón, pero era el templo de Dios. Y bueno, y lamentablemente la historia se repitió. Tuvieron un tiempo ahí en las manos de Dios, vieron el poder de Dios que los ayudó, pero ellos se volvieron a alejar. Y cuando Jesús llegó, ni lo reconocieron cuando nació, ni no tenían en cuenta que iban a ser el Mesías, el libertador. Tuvieron que venir de sabios del Oriente para hacerles ver que el Salvador había nacido. Y ahora, saltando por muchas etapas de la vida espiritual del pueblo de Dios, ahora nosotros estamos al fin del tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a aferrar a la misericordia de nuestro Dios? ¿Haremos memoria de cómo Dios en el pasado perdonó a su pueblo y ellos se levantaban y nuevamente caían, se levantaban, caían y vivieron así hasta la venida de Jesús? Quiera Dios que nosotros no cometamos otra vez esos errores, queridos hermanos. Dios nos ama mucho y tiene una misión para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y Él lo dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos que dar a conocer que Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados y predicando las buenas nuevas de salvación, porque Él nos dio una labor muy importante. Dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No estamos solos, está Cristo en nuestra vida, está Dios mismo a través de Cristo en nuestras vidas para darnos la fuerza y la capacidad de poder vencer el pecado. No estamos solos. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros lleguemos a ser justicia de Dios en Él. Queridos hermanos, ojalá no, al Dios desea y se puede, porque Él estando en nosotros somos más que vencedores. Así que con la ayuda de Dios podamos predicar el Evangelio a todo el mundo y que Cristo venga pronto, porque este mundo ya no da para más. Queridos hermanos, muchas bendiciones, que Dios les siga bendiciendo. Y bueno, si ustedes este corto mensaje les ayuda y les es para bien, compártanlo. O de otra manera, de cualquier manera que sea agradable a Dios, compartan las buenas nuevas de que Cristo quiere venir a buscar a su pueblo. Pero tenemos que terminar con la predicación del Evangelio. Y les leo el último versículo que dice aquí, un versículo muy, muy conocido, en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice así:
y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si queremos que Jesús venga pronto, dediquémonos a poner en primer lugar a Dios y prediquemos este mensaje por testimonio y por palabra y hechos. Queridos amigos y hermanos, muchas bendiciones y será hasta la próxima.